Vivimos tiempos muy extraños, agitados, turbulentos, vertiginosos. Este 2016, creo yo, no sé, amigos de Universo Iker, si estaréis de acuerdo, promete ser, para bien o para mal, un año lleno de tormentas. No me refiero, evidentemente, a lo climatológico, que también mucho se está hablando y hablaremos, si queréis, del cambio climático, de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo a muchos niveles. Pero a mí el cambio de mentalidad es lo que más me importa. Se habla mucho de los bosques, de la deforestación, hay menos hielo en los polos, desaparecen especies, pero no importa tanto, parece, la desaparición, a veces del raciocinio, en ocasiones de los pensamientos más nobles, e incluso de la aparición de formas de pensamiento que nos dominan, nos censuran, nos atrapan, nos asfixian. Una de las preguntas que más se repite cuando estoy delante de otros compañeros de prensa, en la Expo del Cuarto Milenio en diferentes ciudades, o en cualquier circunstancia, es si en algún tema ha habido censura. Si en alguna de las historias que hemos contado, en la televisión, por ejemplo, ha habido algún tipo de mano negra. Hay un interés especial, nos interesa, ¿verdad?, saber si hay manos que mueven hilos. Mentes pensantes que dicen por aquí sí y por aquí no. Nos interesa, ¿no? Yo nunca he recibido censura, y no en la televisión precisamente, tengo que decirlo, sino en la radio, en ese medio tan mágico. Alguna no recomendación, sino susto por lo que estábamos diciendo, pero en ningún momento una censura previa o una indicación de este tema no se puede tocar. Siempre hay que andar con pies de plomo, lo contrario es mentir, y hay que saber muy bien dónde se mete el investigador, el periodista, qué quiere contar, qué forma tiene de hacerlo. Curiosamente, lo que sí he notado como periodista ejerciendo hace 25 años mi profesión, acabo de cumplir 43, llevo 25, os puedo contar alguna aventura, y una es de esta misma semana, recientísima, sobre cómo en mi opinión está cambiando el modelo de pensamiento, de forma, como decía, agitada, turbulenta, repentina. Es como si en los últimos 10 años tuviésemos a todos los niveles, mediáticos, sensoriales, mentales, filosóficos, de comportamiento, una serie de revoluciones, seguramente, implementadas por lo que significa la aldea global, la interconexión total. ¿Cómo está afectando eso a nuestra forma de pensar, de leer, de extraer la información, de opinar y, por tanto, de ser manipulados? A mí me hace mucha gracia cuando los amigos de la conspiración, que me parece fantástico, y yo, por supuesto, tengo la visión de la cara B o de la conspiración en muchos temas, pero cómo se preocupan de grandes conspiraciones, exóticas en ocasiones, y yo siempre veo que hay otras más profundas. Hablamos en su día de la conspiración S, de cómo el sexo a troche y moche, de la forma más zafia, intenta controlarnos de alguna forma, y eso no es casual. Esas, como son menos exóticas, como están más dentro de nuestro torrente sanguíneo, interesan menos. También hay una censura o autocensura. También está el asfixiante imperio de lo políticamente correcto. Tanto que es políticamente muy incorrecto comentar lo que yo voy a comentar ahora. Pero creo que por algunos acontecimientos, y porque soy honesto, e intento contar en libertad lo que pienso, esta misma semana, como digo, han ocurrido cosas que me hacen reflexionar, darme cuenta de hacia dónde vamos, asombrarme, sobrecogerme. Porque, repito, en estos últimos 7 días, del recién iniciado año 2016, han ocurrido cosas que van en una línea que conozco muy bien. Una línea que también da miedo. ¿Una línea que también da miedo, dices, amigo Iker? Pues sí, porque es más profundo el dominio. La conspiración es más de fondo, por tanto más auténtica. No aparecerá en portadas de libros, y sin embargo ahí está, irradiándolo todo, dominándonos en la sombra o en la luz, haciendo que pensemos de una u otra forma. Y eso se ha acentuado en los últimos tiempos, os lo aseguro.
Los sucesos de estos últimos días, por ejemplo en Colonia, nos hacen reflexionar, pensar, indagar y ser investigadores. Del pensamiento también, claro que sí, nos interesa todo. ¿Cómo no nos va a interesar lo que le pasa al hermano humano, no? A nosotros mismos, ¿qué nos ocurre? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos influyen? ¿Cómo juegan como nosotros? ¿Cómo no nos va a interesar? Veréis, en Colonia nos han llegado esas noticias, ha habido una serie de agresiones, coordinadas o no, no se sabe muy bien. Los amigos de la conspiración, por supuesto, siempre dando una vuelta de tuerca, no me parece mal, hablan de las manos negras que manipulan la información para quitar culpas o añadir culpas. Eso está muy bien, pero también hay hechos objetivos, también hay cosas palmarias. Han ocurrido agresiones sexuales, en este momento se acercan al millar y ha habido también una opacidad en la información. Pero lo que sabemos es que grandes grupos, por ejemplo de refugiados, como se ha denunciado, actuaron de esa forma al unísono. Bien, ya está mal decirlo, ya suena como violento. Ya hay muchos que dirán, ¿qué dices, hombre? Eso es intocable. A mí me parece muy bien todas las imágenes, toda la solidaridad, me parece muy bien todas las proclamas, me parece perfecto. Porque son reales. Cuando un niño parece muerto en una playa, nos sobrecoge el alma. Porque queremos a los niños, queremos a los seres humanos. Da igual su procedencia, da igual su color, da igual su religión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, yo estoy de acuerdo. Creo, soy humanista en ese aspecto. Creo en la especie humana. Por eso mismo, cuando ocurre el contrario, cuando una minoría más o menos perseguida o políticamente correcta, protegida, es protagonista de algunos hechos, tengo que contarlo con la misma objetividad, exactamente igual. Y entonces es cuando surgen reacciones curiosísimas. Cuando uno habla con asepsia de algo que ha pasado, pero se le ocurre tocar en una dirección que no es la establecida, ahí empiezan los problemas. Por eso he llamado Tabú Hoy a este programa. Tabú Hoy. Porque hoy hay tabúes. Siguen existiendo los tabúes a muchos niveles. Y yo creo que la comunicación, más hoy que nunca, más libre en muchos aspectos, tiene que servir para contar lo que pensamos. Cuando en muchos programas ponemos el dedo en la llaga en Cuarto Milenio, la reacción es muy curiosa. Y ahora seguimos con los acontecimientos de hace unas semanas, lo prometo. Os pongo un ejemplo. Hicimos el primer programa de los refugiados donde no se contaba la misma historia que se contaba y que es normal que se cuente. Personas que huyen de un desaguisado terrible, personas que no quieren que las maten, claro, y huyen, es normal. Pero en Cuarto Milenio anunciábamos y decíamos algo que es políticamente incorrecto. Hablábamos de las manos negras que había de fondo y de los problemas que podían venir. Y de la sensación, porque lo decían muchos servicios de inteligencia, pero con la boca pequeña, ojo al detalle, con la boca pequeña, de que muchos terroristas podían incluirse en esas oleadas masivas de movimientos migratorios descontrolados. Bueno, en cuanto uno habla de eso, es decir, en cuanto uno se posa sobre el tabú, pero no el tabú de extraterrestres, fantasmas, quién mató a Kennedy, las Torres Gemelas, no. Tabúes mucho más profundos, tan profundos que la reacción es inconsciente, inmediata. Cuando uno, como digo, mete un poco el dedo en la llaga, la respuesta se divide. Una parte del público nos dice, ya era hora que alguien hablase de lo que pensamos, que alguien dijese las cosas como son. Ojo, yo no tengo ninguna verdad, yo digo lo que pienso con expertos en ese momento. Y lo que me sorprende es que una parte del público diga algo que debería ser obvio y que no tiene ningún mérito. Comentar lo que uno piensa. Cuando ya te dicen que qué valentía, es porque no es lo habitual. La otra parte del público es fascista, sinvergüenza, ultraliberal, vas en contra de los desfavorecidos, insolidario. ¿Cómo osas decir esto? Eso es curioso, ¿eh? ¿Cómo osas? Claro, meter el dedo en la llaga de lo que no es esperado. Me lo dijo un día el doctor Gaona, lo no esperado. Cuando uno hace lo no esperado, ahí viene la marabunta. Y no tiene derecho cualquiera a decir lo que piensa, esté equivocado o no, sea insolidario o no,
sea corriente mayoritaria o no, sea lo que está de moda o no, sea lo que indique la forma progresista de ver el mundo o no, ¿no puede uno ser retrógrado si le da la gana en cierto momento? Bueno, parece que no. ¿Y por qué digo parece? Porque todos estamos sometidos a esa presión inconsciente. Empresas, medios, periodistas, investigadores, trabajadores, señoras de su casa, todo el mundo, por el mundo que hemos construido precisamente, está sometido a la presión de ese fantasma, de esa entidad que se va autoconstruyendo, que se va modificando, ojo, que va variando, que hace 10 años no era lo mismo que ahora, que cosas tabú hace 10 años ahora son absolutamente normales y viceversa. Bueno, pues eso vivo como un gran virus, una gran red, os lo aseguro, para mí es una gran conspiración. De esas que muchos dirán, pero ¿qué hay aquí de misterio? ¿Qué hay aquí de conspiración? Amigo, si no lo ves, es porque eres parte de la conspiración. Decía Noam Chomsky, uno de los grandes pensadores del siglo XX, que el pueblo no sabe lo que está ocurriendo. Imaginemos una de las teorías, esta red de pensamiento que influye en el mundo, que determina decisiones importantes, que ahuyenta o silencia a otros. Y repito, ahora os cuento lo que ha pasado esta semana, que es tremendo en mi opinión. Es un Rubicón, es un cruce de frontera, nunca mejor dicho, impresionante, ya ha ocurrido en uno de los países más civilizados del planeta. Ojo si no vemos la noticia aquí. Como digo, la sensación es que hay una construcción. Bien, y Chomsky decía, el pueblo, me incluyo, no sabe lo que está ocurriendo, pero lo peor no es eso. Lo peor es que no sabe que no sabe. Yo añadiría que además no le importa, que hay personas que no les importa, que les da igual. Están trabajando con su cerebro y les da igual. Esa red que se fortifique con el llamado pensamiento correcto, políticamente correcto, puede ser destructiva, puede arruinar carreras, puede tirar por la borda proyectos de mucho trabajo, una frase mal dicha en una campaña electoral o que esa corriente piensa que está mal dicha, puede dar con el traste porque influye, porque tiene eco en la gente, porque el público se ha acostumbrado a recibir un tipo de mensajes muy concretos. Sobre temas clave tienes que pensar así. Y si no, ojo, estás fuera del rebaño, estás fuera del grupo. Y nada peor para el ser humano del siglo XXI que estar en solitario, errante, fuera del grupo. Iker, ¿y por qué tú en la buhardilla, en la noche, delante del bosque, nos estás contando esto, hombre? ¿No es mejor contar un caso, una historia? Bueno, ya hemos contado muchos casos. ¿Nos parece mejor que profundicemos un poco en cómo nos dominan? El conspiranoico es muy interesante. Se cree fuera de la conspiración. Se cree que a él no le afecta. Se cree que él sabe una especie de códigos de por qué mataron a Kennedy, por qué tiraron las Torres Gemelas, por qué Osama Bin Laden no era el que era y 20.000 cosas más. Él es el listo que nos cuenta lo que no sabemos. Yo no estoy diciendo lo mismo, porque pienso que yo también estoy influenciado, atrapado, seguramente, inconscientemente, con ciertas precauciones y cuidados, porque soy parte de esa red neuronal que interconecta el mundo y que nos hace acudir, si es posible, por lo políticamente correcto. Solo en momentos de rebeldía, y más dedicándote a contar cosas, dices, oye, basta ya, tengo que contar esto, porque me hierve la sangre, tengo que contarlo. Oye, que es políticamente incorrecto. Es una buena advertencia de amigo cuando te la hacen. Y yo respondo muchas veces, seguramente no todas, ya lo sé, pero hay que contarlo. En Colonia, esas agresiones fueron primero silenciadas porque eran inmigrantes los causantes. Y esto lo han dicho las fuerzas de seguridad. Si hubieran sido personas que no están dentro de esa sensibilidad de lo políticamente correcto, se hubiera dicho de inmediato. Bueno, aquí ya tenemos una discriminación positiva increíble, ¿no? O sea que, ¿por qué va a haber diferencias? Si todos somos iguales, ¿por qué va a haber diferencias? Lo increíble, lo alucinante, lo alarmante, en mi sincera opinión, seguramente equivocada, pero mi sincera opinión es lo que ha pasado ayer mismo en Suecia.
En Suecia, el jefe de la policía sueca, uno de los países con mayor renta per cápita, con idea materialista y científica, con mayor avance en investigación y ciencia, en tecnología, en desarrollo, en industria, en nivel de vida. Digamos que la panacea de los países civilizados en el aspecto de hacia dónde nos lleva la corriente desde la Ilustración. Bueno, pues en Suecia, amigos queridos de Universo Iker, el portavoz de la policía ha dicho una palabra que es tremenda, es: no sé por qué no hicimos nada. Repito, un señor que tiene que velar en uno de los países más civilizados del mundo por la protección de sus ciudadanos, por la persecución de los delincuentes. Rueda de prensa multitudinaria. No sé por qué no hicimos nada. Y remarca, no lo sé. Pero miente a sus ciudadanos porque sí lo sabe. Sabe que no quería meterse en la esfera de lo políticamente incorrecto. Sabe que en determinados momentos, siendo policía incluso, pesó esa especie de ideas sociales aceptadas que te dejan fuera pero de un manotazo, que te quitan el trabajo de un manotazo, que te llevan al mundo de los parias marginales y a los guetos de un manotazo. Pero eso ocurre, sí. Ese pulpo de lo políticamente correcto te atenaza y te tira. O estás con la norma, o estás con lo esperado, o no estás. ¿Soy muy radical? Bueno, he tenido mis experiencias. He visto cosas. En Suecia, desde hace 2 años ha habido agresiones y en los últimos meses sexuales a mujeres. También es muy curioso cómo se producen las protestas, depende de qué forma, depende de quién sea el agresor. Me refiero a las protestas del propio inconsciente colectivo, que estamos hablando de eso, de cómo la mente colectiva reacciona. Hay noticias terribles que simplemente no interesan. No interesa hablar de ellas, no interesa que se cuenten. Oye, pero que esto va en contra de la mujer. Oye, que esto va en contra del hombre. Oye, que esto va en contra de una etnia. Oye, esto va en contra de una raza. Oye, esto va en contra de un colectivo. Da igual. No triunfan, no evolutivamente no salen adelante. Y otras, ¡pumba! Me da igual que sea un animal, me da igual que sea un grupo humano. Otras llegan a todo el mundo, forman ejércitos a favor y en contra, sobre todo a favor, se convierten en intocables y la propia red neuronal global, esto puede parecer una locura, te obliga a pensar de una forma. Porque el estímulo que tú estás recibiendo, y ya de antes, es de que tienes que pensar así en torno a este tema. Y si no, no haces lo esperado. Y si no, no estás con el grupo ni con los demás. Estás estigmatizado. Las agresiones en Suecia, según ha afirmado la policía, eran de inmigrantes y en la última época de refugiados. Oiga, que a mí me da igual, como si es un político sueco de la sangre más nórdica, que me da igual, porque precisamente creo en la igualdad. Pero entonces tengo que denunciar con la misma fuerza algo tan terrible como estas agresiones programadas o no. ¿Qué ha ocurrido en Suecia? Que solo se han atrevido a contarlo cuando ha pasado lo de Colonia. La pregunta de los periodistas es, oiga usted, ¿por qué estos cientos de abusos sexuales, violaciones, agresiones más o menos coordinadas, las ocultaron? Bueno, es que los atacantes eran inmigrantes y eran refugiados. ¿Y por eso las ocultaron? Y se queda el hombre sin saber qué decir y dice, bueno, no sé por qué no hicimos nada. Respuesta de la policía, no sé por qué lo ocultamos. Y claro que lo saben. Claro que sabían que señalar a un grupo, a un código, a un meme que debe ser protegido a ultranza en ese momento porque así lo indica la corriente de pensamiento mayoritaria, eso es pecado mortal. Que ahí no se puede meter uno. Oye, pero ¿qué más da quien sea el causante del ataque? Si está objetivamente demostrado que han sido estos señores que son de donde sea, habrá que actuar para proteger a esas muchachas, algunas de ellas menores, con toda la fuerza. Da igual. No. Aquí hay un escollo. ¿Qué van a decir de nosotros? Esa es la clave, pienso yo, amigos. Ese qué van a decir de nosotros. Ese sopesar lo que va a ocurrir después en las redes sociales, en la prensa, y hace que un departamento de policía
de uno de los países más avanzados del planeta se calle, se la envaine, se la trague, no lo cuente, haga disfunción de su propia labor. Esto acaba de pasar. Esto es alucinante. Esto es una clase de comportamiento mental global. Y esto no se queda aquí. Prueben a hacer alguna manifestación que vaya en contra de lo establecido. Y uno dirá, oye, pero ¿cómo es lo establecido? Eso sí que nadie lo sabe. Hay una serie de conductas, hay una serie de opiniones mayoritarias, hay una serie de cuestiones que tú debes seguir para ser un tipo progresista. Bueno, ¿quién no quiere progreso? Me imagino, todo el mundo, pero para tener denominación de origen, tú tienes que pensar ciertas cosas acordes con una especie de filosofía que nadie da, pero que se sobreentiende. Y tú debes seguir esas pautas. No puedes quedarte fuera de lo que se espera de tu pensamiento. Cuando empiezas a ser nómada de verdad, cuando empiezas a enfrentarte hasta con lo que algunos pensarían de ti, es cuando empieza tu camino solitario, que como casi siempre, creo yo humildemente, es el más auténtico. Cuando hice el programa de los refugiados y contaba las caras oscuras, recibía muchas felicitaciones, pero por supuesto recibía las palabras fascista, derechista, no sé, tomadas como insulto, evidentemente, porque simplemente estaba contando algo que decían los servicios de seguridad, es decir, los expertos. Me di cuenta, como me he dado cuenta en ocasiones, que no importaba el objetivo, no importaba el hecho, importaba no salirse del tiesto. Esto está pasando ahora. Esto está ocurriendo ahora. Hubo investigadores que ya hablaron del peligro de lo que ocurría con los refugiados. Pero no interesa. No está bien. No es políticamente correcto. No pasa el filtro. Y muchas de las cosas que contamos no eran nuestras, evidentemente. Eran investigaciones de policías, eran investigaciones ni caso. Lo mismo que en Suecia. 2 años en el archivo. Ninguna investigación. Ninguna publicidad a ese tema. ¿Por qué? Por miedo. Ya no hay censura, ya no hay señores censores que nos digan más o menos qué decir y qué no. Ya no se va a la censura previa como en España, en la época del franquismo, que te digan que sí o que no hasta la ley Fraga. No, 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 no. Ahora es el propio temor del periodista, del informador, de ¿me estaré saliendo del tiesto? ¿Me estaré saliendo del ruedo en el que tengo que lidiar? Tendré que... Eso sí que es increíble. Yo tengo que decir que en las casas donde he trabajado, con el máximo orgullo, jamás me han dicho esto no. Podría llegar el caso, evidentemente, porque a veces puedes atentar contra intereses, no lo sé, pero nunca, tengo que decirlo, me ha ocurrido, que es algo que os interesa mucho, que siempre me preguntáis, periodistas y no periodistas, ¿te han censurado en alguna ocasión? Y yo he respondido la verdad, os doy mi palabra, no. La peor censura es la otra, la de uno mismo, la que hace recular 3 pasos. ¿Cómo voy a hacer yo un programa de los refugiados con todo el mundo, con la proclama bienvenidos, que me parece muy bien, que la inmensa mayoría será gente que por supuesto huye del infierno, pero que hay un porcentaje que tiene sus problemas, sus complicaciones? Bueno, pues se te advierte de inmediato, no por parte de los mandatarios, sino de la gente normal. Ten cuidado con esto. Y las respuestas ocurren. El mundo se divide a favor y en contra. No puedes tener criterio propio. Hacia eso estamos yendo. Esa división de opiniones, ese aquí o conmigo contra mí, está ocurriendo gracias a, y ya lo dijeron profetas y popes de Internet, a lo que es el cambio de pensamiento. Internet es un fenómeno mucho más gordo del que pensábamos. No se trata de un software, no se trata de un hardware, no se trata de unos programas, no se trata de un compartir ni siquiera. Se trata del cambio en el pensamiento, en la forma de establecer los pensamientos, en la forma de ordenarlos, en la forma de el tiempo que destinamos a cada cosa, en la forma de desatender cualquier tipo de cuestión que requiera un poco de reflexión. Es decir, nuestro cerebro se está entrenando a unos estímulos, se está entrenando a una forma de ver el mundo que va a ser muy difícil de extraer. Estamos en este tiempo, en este instante. Y entonces nos parece hasta normal que casi nadie proteste de lo que ha pasado en Suecia. Como no es lo políticamente correcto, muy pocas personas, después de las escandalosas y bochornosas
declaraciones del director de la policía sueca y portavoz de que ocultaron información, no protegieron a los ciudadanos porque tenían miedo a lo políticamente correcto, que es lo que están diciendo, y nadie pone el grito en el cielo. ¿Ha puesto alguien el grito en el cielo? Y seguiría con mil cosas. Mi buen amigo Alex Lahaine me contaba, mira, acaban de matar a un león, devorador de hombres, por cierto. Lo matan cuando está comiéndose una mujer. Y era, digamos, primo hermano del famoso león que desgraciadamente mató a un cazador al que le arruinaron la vida y que luego resulta que no era exactamente como contaron la historia. Tenía otros elementos, pero desde luego una desgracia matar a un ejemplar, está clarísimo. Yo adoro los animales, amo los animales, vivo con muchos animales, cuido a muchos animales y ayudo a gente que ayuda a animales. Bien, me dice mi amigo Alex Lahaine que ha ocurrido algo parecido. La pequeña diferencia es que este león era devorador de hombres. No, pequeña cosa, ¿no? Pero era. Ah, es que no se puede hablar de devoradores de hombres. Como yo en Cuarto Milenio he empezado un programa hablando de los devoradores de hombres del Sabo, la riada, porque no es lo esperado, sin vergüenza, otra gente a favor, desde luego. Pero yo examinaba eso con mucha curiosidad. Digo, ¿os importa el misterio? ¿Os importa la verdad? ¿O os importa que no se escuche nada que no vaya en vuestro parámetro? ¿Qué creéis? ¿Que yo sea también políticamente correcto? Pues a mí me pareció, por encima de lo políticamente correcto, interesante contar lo que decía mi amigo Alex, con conocimiento por haber trabajado con leones devoradores de hombres y no devoradores de hombres. Este caso último ha sido una muerte terrible, pero porque estaba devorando a una de las víctimas. Bueno, nadie ha dicho nada. Era prácticamente, repito, primo hermano de León Cecil. Aquí no interesa, no hay condimentos para contar esto. Esto no le va a interesar a nadie. Y la mujer que devoraba al león no le interesa absolutamente a nadie. Hace un tiempo, hace mucho tiempo, yo acudía, por ejemplo, a ver los toros. No me avergüenza en absoluto de decirlo, porque veía algo atávico, algo que yo identificaba con unas emociones ancestrales, y a mí me interesaba observarlo. Tengo que decir también, esto ocurrió hace unos 20 años, que luego, sí es verdad que mi conexión con los animales me hacía pasarlo mal, porque tuve también la desgracia de ver algunos eventos donde el toro lo pasó muy mal, especialmente mal, ¿no? En esa lucha donde él también a veces puede, que es de los pocos animales que puede hacerlo, puede enganchar al que está ahí. Es un tema muy polémico y donde nunca llegaríamos a una solución. Yo no sé si decir que era taurino o no. Sé que como investigador de las emociones, de los profundos resortes del arte, a mí me interesaba estar ahí viendo. Y también os digo que hace 11 años acudí a la última corrida de toros con Carmen. Nos invitó Manolo Molés de la cadena SER, un tema del Canal Plus. Fuimos porque creímos que teníamos que ir en ese momento. Y sí que es verdad que salimos con una sensación desagradable, ¿no? Es más, no hemos vuelto. A día de hoy se sigue empleando ese vídeo que va a cumplir 12 años. Es mi última visita a los toros, pero no porque nadie me lo prohíba, ¿eh? Como elemento para no querer los animales, no estás en lo políticamente correcto, eres un... Y la red te permite que eso continúe y que muchas personas me has decepcionado, creía que tú eras y de repente... Bueno, la libertad personal. Uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, evidentemente, de buscar como pueda, pero la sensación de que no estás en la senda que se marca. Esto es lo importante. Que se marca, que se acepta y que de formas muy sutiles van impregnando la mente de la sociedad. Bueno, yo no he vuelto, pero podía haber vuelto. Podía haber vuelto a buscar algo de todo eso, perfectamente. Y nadie me dice que no vuelva en una ocasión. Y me gustaría ver si el que quiere los animales los quiere tanto como yo y vive con tantos animales como yo y los cuida como yo. Es decir, la libertad de ir contracorriente. Eso no solo es para el misterio, es para todo. Y a mí no me gusta que hagan sufrir a un animal. Eso os lo aseguro. También me he acostumbrado, como ocurre en Estados Unidos, a comer pollo y no darme cuenta, no identificarlo con el pollo. Estoy seguro que mi hija, que tiene varios pájaros, que juega con ellos,
que los adiestra, entre comillas, a su manera, que tiene una conexión brutal con ellos. Ella no sabe que el pollo que come a veces seguro que es pájaro, no lo sabe. Hemos llegado a un nivel de políticamente correcto que la sociedad nos lleva a que pensemos que los nuggets son de otra cosa, ¿no? Que el pollo no es el animalito. Oye, es que ese también sufre, no tiene ninguna oportunidad. No, pero de eso no se habla. Me parecen bien los vegetarianos, los veganos, tengo muchos amigos que lo hacen por convicción. Entonces sí, me parece bien, porque tomas una decisión. Pero cuando las críticas ante cualquier cuestión vienen por personas que realmente ellos mismos pasan por encima de los detalles de que están comiendo animales, es un tema complejísimo, evidentemente. Lo que os quiero decir, amigos, es que es mucho más sencillo no hablar de esto. Vas a perder audiencia, vas a ganarte enemigos. ¿No es en el fondo eso lo que están diciendo los miembros de la policía sueca cuando ocultan información? Vas a ganar enemigos. No te interesa. ¿No es eso lo que trunca un sinfín de opiniones libres? ¿Que tienen derecho a pensar lo que nos dé la gana aunque no esté de acuerdo con nosotros? ¿Pero qué es esto? ¿Queréis que vayamos más allá? ¿Nos atrevemos a un salto sin red todavía en la profundidad del tabú hoy? Es que a mí me hace mucha gracia. No, os habrán impedido hablar del secreto ovni, Estados Unidos, las familias que dominan el mundo, los reptilianos, las bases secretas de la luna, las familias, la mafia házara, Illuminati, Club Bilderberg. No, a mí nunca me han prohibido hablar de nada de eso, de nada. Pero de esto tampoco me lo han prohibido. Pero esto es hasta más peligroso. Porque esto es conspiraciones de verdad. ¿Y saben por qué son de verdad? ¿Sabéis por qué son de verdad? Porque yo las veo. Las otras no lo sé. Tengo mis dudas. Pero estas las veo cotidianamente. Veo lo que es lo correcto y lo que no. Veo lo que es la senda que te marcan y la libre y pedregosa. Veo que te impulsan, pero el público, no un mandatario, el público, nosotros mismos, yo mismo me incluyo, cómo nos desviamos para en el fondo intentar no atravesar las fronteras de lo políticamente correcto. Vamos a ver. Hace 15 días, en Gerona, una señora tira a sus 2 hijas por la ventana y después se tira a ella, pero tira a sus hijas. Voy a decir una doble incorrección. O sea, yo a alguien que mata a un niño no le deseo la vida. Si pudiese no se la permitiría. Es decir, políticamente, bueno, incorrecto no, lo siguiente, y es mi opinión. O sea, yo no me creo la milonga de que las vidas son iguales. No me lo creo. La vida inocente de un niño, la vida mágica de un niño, la vida todavía sin desarrollo, sin posibilidad, frustrada por un delincuente de un niño. La vida de un niño que ha sido masacrada, como ocurre muchas veces, por un ser que con alevosía mata a ese niño, para mí no puede valer lo mismo la vida de esa persona que la del niño. Hay grados, ¿eh? No es lo mismo. Bueno, lo políticamente correcto es que hay que proteger la vida, que vale lo mismo. Y es muy curioso, porque eso luego no vale, por ejemplo, para los niños muy pequeños y que no han nacido. Yo no lo acabo de entender muy bien. No tengo una posición clara, pero no lo acabo de entender muy bien. La vida es igual para el asesino que para el niño, prácticamente. Hay que proteger al que ha hecho otra cosa. Está claro, circunstancias de la vida que pueden ocurrir. Pero cuando el caso es demostrado, cuando hay alevosía, cuando hay asesinato, ¿qué perdón puede haber? ¿Cómo podemos equiparar una vida con todo por hacer, una vida bendecida por el misterio de la vida en sí misma, con alguien que ha decidido arrebatarla porque sí? Y me cuesta pensar en adultos, pero es otra cosa. Pero con un niño, yo ahí lo tengo claro. Y puedo recibir palos. Y me pueden crucificar mediáticamente, que es lo que todo el mundo tiene miedo. Me da lo mismo. Para mí la vida de un niño no vale lo que la vida de un asesino adulto. No. Bueno, nos llena de hiel el alma ver casos como hemos tenido en España. Ese padre
que coge una sierra mecánica y la encarga para matar a 2 niñas. Y ya nos hemos olvidado. Se ha quedado como un dato más. Se hacen proclamas o flamas, se olvida. Pero es curioso, cuando es la madre la que mata, asesina, lanza, que son varios casos, a la niña, lo que se hace es un minuto de homenaje, no veo esa repulsa. Digo, pero bueno, si esto es lo... Da igual el sexo, da igual exactamente, da igual la mujer y el hombre, ¿qué más da aquí? Ante un hecho objetivo, sea inmigrante, sea refugiado, sea mujer, sea hombre, sea astronauta, ¿qué más da? Ante el hecho concreto de la muerte, el asesinato, el homicidio, hay que actuar con toda la contundencia, con el mismo pesar, en un caso y en otro, me imagino. Bueno, pues no hay más que ver la información, ver lo que ocurre después de ciertas informaciones y ver cómo para unos casos hay campañas y para otros hay silencio. Silencio y ya está, no sé, como congoja, pero ninguna denuncia prácticamente. ¿Pero qué es esto? Cuando mi querido amigo el doctor Gaona hablaba en un programa de que no era el nuestro, una cadena, hablaba de que había muchos casos de mujeres que mataban a sus hijos, como siempre ha ocurrido, como hay padres que matan a sus hijos, una directora del programa le dijo, de esto no se puede hablar. El doctor Gaona me lo decía impresionado, ¿no? ¿Cómo que no se puede hablar? Si es el hecho objetivo. No. Por favor, se nos van a echar encima. De esto no se puede hablar. Es decir, hay tabúes hoy, vivos, latentes. Solo los más valientes se saltan esa norma. Te pueden echar de ese trabajo, de esa colaboración, de esa empresa, de esa consideración, porque dices algo que no es lo esperado. Oye, ¿cómo vas a ser tan carcamal, tan poco progre de pensar así? Y no me refiero a conceptos puramente políticos, que se me entienda. ¿Cómo vas a ser tan poco moderno de decir estas cosas que parecen cavernarias? Oiga, no. Es que los datos y la estadística, como bien sabe el doctor forense Gaona, dicen esto. ¿Por qué no se habla de la misma forma? Y nadie, creo yo, que lo he hecho en el programa 1000 veces, más protector de las mujeres en ese aspecto, ¿no? De su sensibilidad, de su fuerza. Fijaos, hace muy poco, como colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, tuve una imagen increíble. Entré, vi la mesa, las mesas a las que teníamos que dirigirnos. Es una comida que hacen en Navidad. Nos invitaron para dar fuerza a tantos voluntarios. Yo hablé de héroes. Hacen falta héroes, y más con lo que estamos contando, ¿no? Gente heroica capaz de ayudar a los demás. Bien, estaba contando en el micrófono y me di cuenta que me equivocaba. Me equivocaba. Tendría que decir heroínas. ¿Y sabéis por qué? Había 1000 personas. ¿Sabéis cuál era el porcentaje hombres-mujeres? 990 mujeres, 10 hombres. Es decir, os lo cuento como experiencia personal. Es una demostración de que la mujer suele ser más fuerte, más sensible, más amorosa, más entregada, menos egoísta. Aquellas mujeres venidas de toda España, después de cuidar a un enfermo, habían cuidado a otros. Después de cuidar a un familiar, habían seguido cuidando a otros. Después de cuidar de su propia familia, su propia prole, toda la vida, habían querido seguir ayudando a otros. 990 mujeres y 10 hombres. A mí no me hacen falta proclamas progresistas, ni mucho menos. A mí me hace falta verlo. No tengo la menor duda de que las mujeres, en el aspecto de no egoísmo, de sacrificio por los demás, de solidaridad, nos llevan años luz a los hombres. Tendremos otras virtudes, evidentemente. Pero como digo esto, porque es objetivo, yo lo he vivido, he tenido esa estadística delante de los ojos hace 10 días, también digo que cuando ocurre lo contrario, que cuando ocurre un hecho, ¿por qué se tiene que silenciar? No, es que de esto no se puede hablar. No, oye, es que esto es mejor no sacarlo. Pero a nivel de compañeros, no de grandes jefes que te vienen a decir qué y qué no, que a mí nunca me ha ocurrido. Es la propia gente como tú, la de tu alrededor. ¿Pero cómo vas a decir eso? Porque ya están influenciados como tú por lo que es correcto, lo que va a ser no problemático, y lo que va a ser problemático, espinoso, y te va a cargar problemas que al final, ¿qué más te dan si cada uno va a lo suyo? Y por tanto, se silencia el caso del asesinato, lo que no encaja. Y cuando vamos siendo
presas todos de lo políticamente correcto que acabará no encajando. Pues todo lo que no interese, todo lo que sea al margen, todo lo que sea especialmente extraño, poco a poco iremos autocensurando todo lo que de verdad importa. Y acabaremos poniendo la mejor cara, la más bonita dentadura, antiarrugas, hablando con el cuidado maravilloso, finísimo, de que nadie se irrite. Porque nadie debe saber que nosotros, si somos personajes públicos, pensamos a contracorriente. No está de moda el contracorriente, no está de moda pensar libremente. Con errores, claro que sí. No está de moda tener errores. Hay que ir a un camino de la perfección que yo por lo menos no entiendo ni comprendo. Y lo he vivido. He vivido no la censura, porque nunca la he sentido. He vivido la sensación en mi gremio, compañeros, de cómo dices esto. ¿Cómo te atreves a hacer este programa? Jamás, tengo que decirlo porque es la verdad, jamás me han dicho esto no o esto sí. Y realmente lo agradezco en las casas donde yo he estado. Ha podido haber temas seguro que han gustado más o menos, pero nunca me han dicho Iker esto no o por aquí. Y sin embargo, la gente normal, como yo, los que vamos por la calle, los que somos normales, sí que recibía el eco de ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Estás loco? ¿Vas a poner en peligro tu carrera? Y tú dices, entonces, ¿de qué somos cómplices? Al querer ser los más correctos, al querer no tener problemas, estamos siendo cómplices de algo que no es bueno. Algo que va en contra, yo creo, de la más profunda libertad del ser humano. Así que desde los sucesos de Colonia hasta la policía rusa, hasta una reunión contra el cáncer, hasta algunos sucesos terribles o crímenes, en fin, nos damos cuenta de que los tabús siguen hoy presentes, que no son tan exóticos, ¿verdad? Como la aparición de civilizaciones marcianas, los intraterrestres o tantas y tantas cosas. Pero si algo he aprendido en todo este tiempo es que a veces lo evidente es lo más misterioso, que lo más oscuro está enfrente de nosotros, que los comportamientos más a flor de piel a veces son los más ocultos y esotéricos. He aprendido algunas cosas en 25 años que se cumplen ahora. Ahora se cumplen, amigos, 25 años de ser profesional de los medios. Y en todo este tiempo he aprendido que esto pasa y que estamos en un momento donde nadie quiere quedarse fuera de cuadro, donde todos quieren salir en la foto, donde da mucho miedo el eco en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, que yo creo que son herramientas positivas. Con el tiempo ha ido variando también, tienen cosas buenas y cosas malas. No ser del grupo, no ser aceptado. Si vives para ser aceptado y para gustar, seguramente te alejes mucho de los profundos misterios de tu propia vida. Es lo poco que he aprendido. ¿Vosotros tenéis la sensación de que también ocurre algo similar en vuestras vidas? ¡Feliz camino!